En el año 1453, Constantinopla era el último remanente del gran imperio bizantino, una ciudad que había resistido durante siglos invasiones y asedios. Situada entre Europa y Asia, controlaba rutas comerciales vitales, lo que la hacía una ciudad de enorme valor estratégico. La ciudad estaba protegida por las legendarias murallas de Teodosio, que habían sido su defensa principal durante más de 1000 años. Pero ahora, un nuevo enemigo se encontraba a las puertas: el poderoso Imperio Otomano, liderado por el sultán Mehmed II. El emperador Constantino XI sabía que, sin refuerzos de la Europa cristiana, la ciudad caería. Los ciudadanos de Constantinopla, superados en número y en armas, se prepararon para lo que podría ser su última batalla. La gente de Constantinopla sabía que su ciudad, antaño grandiosa, estaba al borde del colapso. Las calles estaban silenciosas y los ciudadanos se movían en silencio, preparándose para el asedio inminente. Los suministros de alimentos eran escasos y el ánimo estaba por los suelos. El emperador Constantino había enviado súplicas de ayuda a los gobernantes cristianos de Europa, pero había llegado poca ayuda. Los defensores de la ciudad, liderados por el emperador y su comandante Giovanni Giustiniani, trabajaban sin descanso para reforzar las murallas, pero sabían que no sería suficiente para resistir al ejército otomano. El sultán Mehmed II había estado preparando este momento durante años. El joven sultán, de solo 21 años, había reunido un ejército de más de 100.000 hombres, incluidos sus genízaros, los soldados de élite del Imperio Otomano. También había adquirido una nueva y poderosa arma: una serie de enormes cañones diseñados para derribar las murallas de Teodosio. Estos cañones eran tan grandes que requerían cientos de hombres y bueyes para transportarlos. Mehmed estaba seguro de que, con su tecnología y números, Constantinopla caería finalmente y reclamaría la ciudad como su capital. En la mañana del 6 de abril, se disparó el primer cañonazo. Los cañones otomanos cobraron vida, y la primera de las enormes bolas de piedra chocó contra las murallas de Teodosio. El suelo tembló, y los defensores de la ciudad se apresuraron a reparar las brechas. El bombardeo continuó durante días, con cientos de bolas de cañón lloviendo sobre la ciudad. Dentro de Constantinopla, la gente rezaba por un milagro, pero las murallas se debilitaban y la esperanza se desvanecía. El ejército de Mehmed era vasto, con más de 100.000 hombres. Entre ellos estaban los genízaros, soldados altamente entrenados que habían sido criados desde la infancia para servir al sultán. Estos soldados, con sus característicos turbantes blancos y armaduras oscuras, eran temidos en toda Europa. Mehmed también había reunido ingenieros, expertos en artillería y una poderosa flota naval para bloquear el Bósforo, cortando el suministro de la ciudad. Su plan no solo era atacar la ciudad desde tierra, sino rodearla por mar, asegurando que Constantinopla quedara completamente aislada. El centro de la estrategia de Mehmed era su artillería. El cañón Basilisco, construido por Urbano, era el más grande de su tipo. Requería cientos de hombres para operar y horas para recargar, pero cada disparo podía enviar una bola de piedra de 500 kilogramos contra las murallas de Constantinopla, con una fuerza devastadora. Los expertos en artillería de Mehmed también habían desarrollado cañones más pequeños que podían dispararse con mayor frecuencia, creando un bombardeo continuo que debilitaría las defensas de la ciudad con el tiempo. El objetivo de Mehmed era simple: derribar las murallas y tomar la ciudad por la fuerza. Mehmed estaba seguro de que sus cañones lograrían lo que los intentos anteriores no habían conseguido. Las murallas de Teodosio, aunque fuertes, nunca se habían enfrentado a un poder de fuego tan abrumador. Con sus cañones apuntando a las secciones más vulnerables de las murallas,
Mehmed ordenó que comenzara el bombardeo. El sonido del primer disparo resonó en todo el campo de batalla, y el suelo tembló cuando la enorme bola de piedra golpeó las murallas antiguas. Los defensores de Constantinopla sabían que la verdadera batalla había comenzado. El 6 de abril de 1453, la artillería otomana lanzó su primer devastador ataque contra las murallas de Teodosio. La tierra tembló cuando el enorme cañón Basilisco disparó su primera bola de piedra de 500 kilogramos contra las murallas. Los defensores, liderados por el emperador Constantino XI y el comandante genovés Giovanni Giustiniani, fueron inmediatamente arrojados a la acción. Trabajaban incansablemente para reparar las brechas, pero con cada disparo, más se desmoronaban las murallas antiguas. La gente de Constantinopla, observando desde sus hogares, rezaba por un milagro mientras el bombardeo continuaba sin cesar. Durante días, el bombardeo continuó sin descanso. Durante varias horas, el enorme cañón disparaba, y con cada disparo, una nueva sección de las murallas era reducida a escombros. También se usaban cañones más pequeños que disparaban con mayor frecuencia, creando un bombardeo continuo. Los ingenieros y soldados bizantinos se apresuraban a reforzar las murallas dañadas, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante la inmensa potencia de fuego de la artillería otomana. Los suministros de piedra y madera se agotaban, y los defensores sabían que estaban luchando una batalla perdida. A pesar de la abrumadora fuerza del ataque otomano, los defensores luchaban valientemente. Los soldados bizantinos lanzaron varias salidas sorpresa contra las fuerzas otomanas, atacando sus máquinas de asedio y cañones. A la luz de la oscuridad, pequeños grupos de soldados salían por puertas ocultas en las murallas, intentando destruir la artillería otomana antes de ser repelidos. Estos ataques desesperados ralentizaron el progreso de los otomanos, pero hicieron poco para detener el asedio. Las murallas seguían desmoronándose y los cañones seguían disparando. Dentro de la ciudad, la situación se volvía cada vez más desesperada con el paso de los días. Los suministros de comida y agua escaseaban y la constante explosión de los cañones resonaba en las calles. Muchos ciudadanos se refugiaban en las iglesias, rezando por la salvación, mientras otros se preparaban para lo peor. El emperador Constantino XI y sus comandantes sabían que sin refuerzos de Europa, la ciudad eventualmente caería. Sin embargo, a pesar de la creciente desesperación, los defensores se negaron a rendirse. Continuaron luchando con todo lo que tenían, esperando que, de alguna manera, las murallas resistieran. A medida que el asedio avanzaba, el emperador Constantino XI sabía que, sin refuerzos de la Europa cristiana, Constantinopla eventualmente caería. Enviaba desesperadas súplicas de ayuda a los gobernantes de Europa, el Papa Nicolás V, los reyes de Francia e Inglaterra, y el Dux de Venecia. Sin embargo, Europa estaba dividida y distraída. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra había terminado recientemente, dejando a ambos países agotados y sin poder enviar ayuda. En España, la reconquista seguía en marcha, y el Sacro Imperio Romano Germánico estaba ocupado con conflictos internos. A pesar del llamado del Papa a una cruzada, no llegó ninguna fuerza militar significativa para ayudar a Constantinopla. Sin embargo, el 20 de abril, una pequeña flota de barcos genoveses logró pasar el bloqueo naval otomano, entregando suministros muy necesarios de comida y armas. Por un breve momento, los ánimos de los defensores se levantaron, pero no fue suficiente para cambiar el curso del asedio. Las fuerzas de Mehmed continuaron estrechando su control sobre la ciudad, y el bloqueo del Bósforo aseguraba que no llegaría más ayuda a Constantinopla. Dentro de la ciudad, la situación se volvía más desesperada. Los suministros de comida y agua se estaban agotando, y la enfermedad había comenzado a propagarse entre la población. El constante sonido de los cañones resonaba en las calles, y las murallas seguían dañándose.
A pesar de esto, los defensores continuaban resistiendo, esperando que los refuerzos europeos finalmente llegaran. El emperador Constantino XI, negándose a huir, permanecía firme, liderando a su pueblo con una resolución inquebrantable. A medida que el asedio entraba en sus etapas finales, el emperador Constantino XI sabía que la caída de la ciudad era inevitable. Sin embargo, se negó a abandonar a su pueblo. Se puso su armadura y juró morir defendiendo las murallas de Constantinopla. La gente de la ciudad, al ver la determinación de su emperador, se unió a él, decidida a luchar hasta el amargo final. Los otomanos, sintiendo la victoria, se prepararon para su asalto final. El destino de Constantinopla estaba a punto de decidirse. El 29 de mayo de 1453, el sultán Mehmed II ordenó el asalto final a Constantinopla. Después de casi 2 meses de bombardeo incesante, las murallas de Teodosio estaban derrumbándose. El ejército otomano, que contaba con más de 100.000 hombres, estaba listo para el último empujón. Mehmed había colocado estratégicamente a sus jenízaros, los soldados de élite del Imperio Otomano, a la cabeza del ataque. Ellos liderarían la carga, escalando las debilitadas murallas y penetrando en la ciudad. El emperador Constantino XI, plenamente consciente de la grave situación, se puso su armadura y se preparó para luchar en la primera línea junto a sus soldados. El destino de la ciudad estaba sellado, pero sus defensores se negaban a caer sin luchar. Cuando los cañones otomanos dispararon sus últimos tiros, comenzó el asalto. Los jenízaros, equipados con ganchos de escalada y escaleras, avanzaron, escalando las murallas con una eficacia implacable. Los defensores bizantinos luchaban con todo lo que tenían. Lanzaban flechas, aceite hirviendo y piedras, pero los otomanos eran demasiados. Las brechas en las murallas permitieron que olas y olas de soldados inundaran la ciudad. Dentro de Constantinopla, estalló el caos cuando los otomanos irrumpieron. Se desataron incendios en las calles y el sonido de la batalla resonaba por la ciudad mientras los defensores hacían su última resistencia. En el Valle del Lico, una de las áreas más críticas de la defensa de la ciudad, el emperador Constantino XI luchó junto a sus soldados, negándose a huir o rendirse. Se quitó las túnicas imperiales y lideró la carga como un soldado más. Su valentía inspiró a los defensores restantes a continuar la lucha, pero no fue suficiente. Constantino finalmente fue asesinado en la batalla, y su cuerpo nunca fue encontrado. Su muerte marcó el final simbólico del Imperio bizantino. Los otomanos, ya dentro de la ciudad, comenzaron a izar sus estandartes sobre las murallas, señalando su victoria. Para el mediodía, la ciudad había caído. Los soldados otomanos irrumpieron en Constantinopla, saqueando y destruyendo a su paso. Miles de ciudadanos bizantinos fueron asesinados o esclavizados. Los incendios se desataron por toda la ciudad, y los grandes monumentos de Constantinopla, la Hagia Sofía, el Palacio Imperial y los foros antiguos fueron consumidos por las llamas. Durante más de 1000 años, Constantinopla había sido el corazón del mundo bizantino, pero ahora estaba en manos de los otomanos. Con la caída de Constantinopla, el sultán Mehmed II vio cumplido su sueño. La ciudad, que una vez fue la joya del Imperio bizantino, ahora se convertía en la capital del Imperio otomano. Mehmed entró en la ciudad en triunfo, cabalgando por sus calles llenas de humo. Una de sus primeras acciones fue visitar la Hagia Sofía, la iglesia más grande de la cristiandad,
que ordenó convertir en una mezquita. Mehmed estaba decidido a transformar Constantinopla en el centro de su imperio, y la reconstrucción de la ciudad comenzó casi de inmediato. Bajo su gobierno, la ciudad se levantaría nuevamente, pero como un símbolo del poder otomano. Bajo el gobierno de Mehmed, Constantinopla fue repoblada con personas de todos los rincones del Imperio Otomano. Cristianos, judíos y musulmanes fueron alentados a establecerse en la ciudad, transformándola en un bullicioso centro de comercio y cultura. Mehmed sabía que la posición estratégica de Constantinopla la convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo, conectando Europa y Asia. En las siguientes décadas, la ciudad creció rápidamente. Se construyeron nuevos edificios y la economía floreció. Lo que alguna vez fue el corazón del Imperio bizantino se convirtió en la próspera capital del mundo otomano. El legado de la caída de Constantinopla es complejo. Marcó el final de uno de los imperios más longevos de la historia, pero también señaló el ascenso del Imperio Otomano. La visión de Mehmed II no era solo conquistar, sino construir. Vio en Constantinopla la clave para conectar su imperio con el resto del mundo. A lo largo de los siglos, la ciudad se convertiría en una de las más grandes y ricas del mundo, un centro de aprendizaje, comercio y cultura. La Hagia Sofía, ahora una mezquita, se convirtió en un símbolo de esta transformación, un puente entre los mundos cristiano e islámico. El legado de la caída de Constantinopla es complejo. Marcó el final de uno de los imperios más longevos de la historia, pero también señaló el ascenso del Imperio Otomano, que dominaría la región durante siglos. Hoy en día, Estambul se erige como un símbolo de la resiliencia de la civilización humana. Su historia es un recordatorio de los ciclos de ascenso y caída que han moldeado el mundo. La mezcla de arquitectura bizantina y otomana de la ciudad refleja su rico y diverso pasado, y su influencia continúa sintiéndose en todo el mundo. Durante más de 1000 años, la ciudad había sido un faro de poder cristiano, cultura y aprendizaje. La caída de Constantinopla en 1453 marcó el fin del Imperio bizantino y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia mundial. Su posición estratégica la convirtió en la clave para controlar el comercio entre Europa y Asia. La caída de la ciudad no solo cambió el panorama político del Mediterráneo oriental, sino que también tuvo consecuencias de gran alcance para Europa. A medida que el Imperio Otomano se expandía, el equilibrio de poder cambiaba y surgían nuevas oportunidades para las naciones europeas. Este evento fue un punto de inflexión que daría forma al futuro de Europa, el Medio Oriente y más allá. La caída de Constantinopla también tuvo efectos profundos en el comercio y la exploración europea. Con el Imperio Otomano ahora controlando las rutas terrestres hacia Asia, las naciones europeas se vieron obligadas a buscar nuevas formas de acceder a las riquezas del este. Esto llevó a la era de la exploración, cuando exploradores como Cristóbal Colón y Vasco da Gama buscaron rutas alternativas hacia los mercados ricos de India, China y más allá. De esta manera, la caída de Constantinopla condujo indirectamente al descubrimiento de las Américas y a la apertura de nuevas rutas comerciales globales. Si bien la caída de Constantinopla fue un golpe devastador para el mundo cristiano, también marcó el comienzo de un periodo de renovación y transformación. Bajo el dominio otomano, la ciudad, ahora conocida como Estambul, se convirtió en un centro de comercio, cultura y estudios. El sultán Mehmed II dio la bienvenida a eruditos, artistas y comerciantes de todo el imperio, creando una mezcla de culturas. La población de la ciudad creció rápidamente,
y su posición estratégica le permitió prosperar como puerta de entrada entre Oriente y Occidente. Con el paso de los siglos, Estambul se convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo. El legado de la caída de Constantinopla es complejo. Marcó el fin de un imperio que había durado más de 1000 años, pero también fue el comienzo de otro. Hoy en día, Estambul sigue siendo una ciudad vibrante, un crisol de culturas y un puente entre continentes. Su historia de transformación y resiliencia nos recuerda la naturaleza cambiante de la historia humana.